Bueno, muchachos, tengan todos muy buenos días. Vamos a ver el tema de hoy. Voy a compartir pantalla. Buenos días, doctor. Gracias, buenos días. Semiología quirúrgica del abdomen, órganos paraalimentarios, dirigido a estudiantes de pregrado, en este caso ustedes, estudiantes de la Unipamplona. Entonces, ¿qué hay que decir sobre este tipo de órganos paraalimentarios? Vamos a subir un poquito el volumen. Los órganos paraalimentarios son los órganos que hacen parte del proceso de la digestión, o sea, que se encargan de la digestión de la comida, pero no hacen parte de la mucosa gastrointestinal, ¿sí? O sea, están como los órganos anexos. Son muchos, pero los más representativos y los que ustedes deben de tener conocimiento son las glándulas salivales mayores, de pronto el hígado, la vía biliar, la vesícula biliar, el páncreas, ¿sí? Son los órganos paraalimentarios más importantes, o sea, las glándulas que están junto al tracto gastrointestinal. Esas glándulas pueden verse enfermas y obviamente pues el médico de choque que se va a encontrar frente a frente con esos pacientes pues son ustedes próximamente. Aquí tenemos una foto de las glándulas salivales, las cuales creo que les mostré en la charla de antes de ayer, que son básicamente tres. La glándula sublingual, que como su nombre lo dice, está por debajo de la lengua, ¿sí? En el piso de la lengua. Está la glándula submandibular, que como su nombre lo dice, está en el ángulo de la mandíbula, y está la glándula parótida, que como su nombre lo dice, bueno, el nombre no lo dice, pero esta es la glándula mayor que se encuentra por delante del oído, al lado y lado de la cara. Tiene un conducto mayor, que es el conducto externo, que desemboca a la altura del segundo molar. Y aquí hay otras glándulas más pequeñas, no se consideran glándulas mayores, pero también hay que conocerlas, que son las glándulas palatinas, estas que están acá, que les estoy señalando. Entonces, los pacientes pueden llegar por diferentes procesos inflamatorios y neoplásicos de las glándulas. Ya casi no se ven procesos inflamatorios debido a la vacunación masiva, pero sí puede haber procesos neoplásicos. Entonces, mira, este es el típico paciente que te va a llegar a la consulta con una alteración de una glándula salival mayor, una masa de crecimiento lento en la parte de la cara lateral cerca del ángulo de la mandíbula. Esto casi siempre se corresponde con un tumor, sea benigno o sea maligno, de la glándula salival mayor. En definitiva, el manejo siempre va a ser el mismo. Hay que ordenarle al paciente una ecografía de tejidos blandos de cuello y cara para poder determinar la etiología exacta, y hay que remitirlo a cirugía general con el objetivo de poder hacer la resección quirúrgica del tumor. Todos estos tumores de glándulas salivales mayores tienen un solo manejo, y es la cirugía. O sea, la cirugía es el único manejo médico que logra la curación del paciente. No hay otros métodos. Entonces, esta imagen se las traigo para recordarles que el nervio facial con sus 5 ramas transcurre entre el lóbulo profundo y el lóbulo superficial de la glándula parótida. Entonces, estos pacientes pueden llegar con un tipo de alteración, por ejemplo, de cualquiera de las ramas del facial, ya sea a nivel de la frente, ya sea a nivel del ojo, sea a nivel del maxilar, sea a nivel del cuello, ¿cierto? Y puede cursar con algún tipo de parálisis del nervio facial. Esta es una imagen que les traigo donde se ve la abertura del conducto externo, que es el conducto de la glándula salival mayor, de la parótida, y siempre se encuentra a la altura del segundo molar. Esto a modo de que conozcan dónde desemboca toda la saliva que produce la glándula salival mayor de la parótida. Y al final, ya después, cuando al paciente se han hecho estudios y se considera que sería un buen candidato a cirugía, lo que se hace es que se lleva a la intervención quirúrgica. Se le hace una incisión que transcurre por todo el ángulo de la mandíbula, se le diseca un colgajo superior, un colgajo inferior, y se trata de resecar
tanto el lóbulo superficial y el lóbulo profundo si está comprometido. Muchas veces solamente se quita el lóbulo superficial, es decir, el que está por delante del nervio facial. Pero otras veces, cuando son tumores malignos, que tienen una, de pronto, afección del lóbulo profundo, también se reseca. Por ejemplo, es una imagen del manejo quirúrgico de las resecciones de glándulas submandibulares y submaxilares. Entonces miren, por ejemplo, que ahí se ve el músculo hiorloso y el músculo miloioideo. El hiorloso, ustedes saben que hace parte de los músculos supraioideos y está dentro del plano más profundo. Y el miloioideo está en el plano medio. Milo de maxilar y oideo de huesoioides. O sea, va del maxilar al huesoioides. La glándula submandibular está por debajo de este. Entonces la importancia de lo que vimos en la charla antes de ayer, para poder uno acceder como cirujano a esa glándula submandibular, debe conocer perfectamente la anatomía de los músculos supraioideos. El manejo es el mismo. Y estas son las glándulas salivales menores, no se considera una glándula salival mayor, que son las que están ubicadas en el paladar, ¿sí? Las palatinas. ¿Cuál es la importancia de conocer glándulas palatinas? Que en la consulta les puede llegar esto. Ustedes piensen que es una úlcera benigna, le ordenen algún tipo de antiséptico y manden al paciente a casa. Eso que está ahí es un cáncer, ¿sí? Hay que intervenir quirúrgicamente al paciente. Entonces, cuando le lleguen pacientes a la consulta con una úlcera en la boca de varias semanas o meses de evolución, siempre hay que descartar que no se trate de un cáncer de glándula salival menor. Entonces, estos pacientes lo ideal es hacerle la remisión a cirugía general para que se tome la biopsia de la lesión y para que después se intervenga la cirugía. Eso no es una úlcera benigna, sobre todo los pacientes de edad mayores de 50 años que lleguen con úlceras en la boca, en cualquier parte de la boca, de varios meses o semanas de evolución. Lo ideal no es mandarle de pronto un antiséptico oral, sino remitirlos a cirugía general por esa úlcera. El paciente va a llegar y va a decir que tiene una úlcera que no le duele, que le molesta, le fastidia, pero no le duele, de más o menos 5 o 6 años de evolución. Entonces uno la ve y uno dice, no, eso es una infección, ¿qué tal? No, es un cáncer, ¿sí? ¿Dónde se origina ese cáncer? Aquí, en estas glándulas que están acá, las palatinas, aquí, ¿sí? Entonces, esas glándulas se pueden malignizar y puede originar semiológicamente este tipo de lesión que están ahí. Entonces, es bastante sencillo el manejo si uno detecta al paciente a tiempo, le ordena la ecografía, en el caso de la mayor, en el caso de la menor no es necesario, y manda al paciente a cirugía general. Entonces, ya con respecto al hígado, que es la principal glándula del proceso de la digestión de este tema, los órganos paraalimentarios, es bueno saber dónde se encuentra localizado, en la zona alta del abdomen, a nivel derecho. Tiene dos lóbulos desde el punto de vista anatómico. Un lóbulo derecho y un lóbulo izquierdo están separados por dos ligamentos que se llaman el ligamento falciforme y el ligamento redondo. Está por debajo del diafragma y se insertan en el diafragma varias fibras de colágeno que le han puesto el nombre de varios ligamentos. Entonces, esa es una visión anterior y una visión posterior. La visión posterior se puede ver la vena cava retrohepática, o sea, pasa por detrás del hígado, viene subiendo desde el abdomen, pasa por detrás del hígado, sigue por el diafragma y llega hasta la cavidad cardíaca. Entonces aquí vemos, por ejemplo, la parte posterior con los diferentes ligamentos triangulares que tiene el hígado, que son los laterales que ven lado y lado, estos que están aquí. Entonces, ¿cuál es la importancia de conocer esos ligamentos triangulares? Cuando llega un paciente con una injuria hepática, para poder exteriorizar el hígado, hay que dividir esos ligamentos. Si usted no los conoce, pues no lo puede hacer. Entonces no puede sacar el hígado, ¿cierto?, del abdomen del paciente para poder suturarlo o para poder hacer el proceso de hemostasis. Y aquí está la placa iliar, que es lo que llega al hígado, la vena porta, formada por la vena mesentérica superior y la vena esplénica, pero a la esplénica llega la mesentérica inferior, la arteria hepática y el conducto biliar. Estos tres son los que llegan al hígado.
Aquí vemos una imagen importante de la aorta. Las primeras arterias que salen a nivel de la aorta abdominal no es el tronco celíaco, son estas que están acá arribita, que son las arterias diafragmáticas, pues como su nombre lo dice, va para el diafragma. Tenemos el tronco celíaco. El tronco celíaco, ustedes saben que tiene tres ramas: la hepática, ¿cierto? La hepática común o la hepática propia, la esplénica, que es la que está aquí, mira acá donde está, y la gástrica izquierda, esta que está aquí. La gástrica izquierda va para el estómago, la esplénica va para el vaso, y la hepática común ya va para el hígado. De la hepática común sale la gastroduodenal, que va para la curvatura mayor del estómago, la hepática propia como tal, y la hepática derecha, de donde sale la arteria cística. ¿Listo? Entonces aquí vemos la importancia de la diapositiva anterior. Esto es la visión crítica que todo cirujano debe tener en una colecistectomía. Entonces por detrás siempre va a estar la vena cava inferior, que se transforma en vena cava retrohepática. Acá está la vena porta, que viene por delante de la vena cava inferior y por detrás de la vía biliar. Y aquí está la vía biliar, el conducto. Este que se observa aquí son los conductos hepáticos derecho e izquierdo mayores. Ellos se juntan entre ellos y forman un conducto hepático mayor. El conducto hepático mayor se junta con el cístico y forman el colédoco o la vía biliar. Y la vía biliar llega finalmente a la segunda porción del duodeno. Estas tres llegan. Entonces, antes se pensaba que el hígado solamente tenía dos lóbulos, un lóbulo izquierdo y un lóbulo derecho, divididos por el ligamento falciforme y el ligamento triangular. Actualmente se sabe, gracias a los cirujanos de los años 50, que el hígado tiene una segmentación. Doctor, ¿cómo hace una segmentación? Es decir, que la vena porta, la arteria hepática y la vía biliar se dividen al interior del hígado exactamente en varias porciones, 8. Entonces, cada una de esas porciones va a recibir una rama de la vena porta, de la arteria hepática y de la vía biliar. En el lóbulo derecho, en el sentido de las manecillas del reloj, está el 5, el 6, el 7 y el 8. Repito, 5, 6, 7 y 8. Y en el lóbulo izquierdo está el segmento 4, el 2 y el 3. ¿Listo? 4, 2 y 3. Y en la parte posterior está el lóbulo caudado, que es el segmento 1, este que está acá. Doctor, ¿cuál es la importancia de que yo conozca eso? Que con los años y con la cirugía, con el avance de la cirugía, se pudo determinar de que si yo tengo, por ejemplo, una lesión neoplásica en el segmento 8, yo necesito ligar todas esas ramas que llegan a ese segmento para que sea una cirugía desde el punto de vista oncológico limpia. A veces se quitaba un pedazo del 7, un pedazo del 8 y quedaba este aquí. No. Ahora se sabe que cada segmento tiene su propia vascularización y se debe quitar de forma completa en las cirugías de resección de procesos tumorales. Esta es la cara visceral del hígado. ¿Cuál es la cara visceral? Cuando entra en la cirugía laparoscópica, a colecistectomías, esta es la cara que se ve. La se logra ver es la vesícula biliar, el lóbulo, el segmento 4 y el segmento 5, que es donde está la vesícula. Esta es la cara que se ve en la visión laparoscópica y aquí está la triada portal. Ya en la tomografía, la importancia de por qué le digo los segmentos es porque cuando lleguen pacientes con ictericia, con afectaciones tumorales del hígado, el radiólogo les va a reportar, se observa lesión sólida de 4 por 5 centímetros en el segmento 6. Entonces, cuando ustedes estén en la ronda médica con el especialista, les va a decir, no, doctor, mire, este paciente ingresó por una ictericia obstructiva, un cuadro clínico de más o menos tantos meses de evolución, disminución de peso, disminución de la ingesta, se le hace la ecografía y la tomografía que reporta una lesión sólida de 5 por 5 centímetros en el segmento 6. Entonces, la próxima pregunta que vendría es, ¿dónde está el segmento 6? O sea, ¿dónde se encuentra localizado? Entonces, desde el punto de vista tomográfico, esta es la división. Entonces, miren que aquí está la vesícula, que la voy a señalar, y acá está el segmento 5, que hace parte del lóbulo derecho, y el segmento 4, que hace parte del lóbulo izquierdo.
Pues ya ustedes saben que junto a la vesícula, hacia la derecha 5 y hacia la izquierda 4. Y donde se ve la vesícula va a estar el segmento 6 y el segmento 5. Del lado derecho y del lado izquierdo el segmento 4 y el segmento 3. Entonces aquí es así como se identifica la localización de cada una de las lesiones. Donde está la vena porta, esta que se observa aquí, es decir, alcanzan a ver, acá está la vena porta, acá está la vena cava retrohepática y acá está la arteria aorta. Donde está la vena porta, que es un poquito más arriba, o sea, más arriba de la vesícula, se encuentra localizado igualmente el lóbulo caudado, que es el segmento 1. Aquí también pueden haber lesiones y son de extremadamente difícil manejo por su cercanía con la vena cava retrohepática. Se observa el segmento 6 y el segmento 5, igualmente el lóbulo derecho, y el segmento 4 y el 3 del lóbulo izquierdo. Miren la cercanía que tiene el segmento 3 con el estómago. Por eso los procesos infiltrativos del estómago pueden afectar el segmento 3 del hígado. Y ya un poquito más arriba, o sea, un poquito más arriba más cerca del diafragma, como lo pueden ver en esta imagen, se ven los segmentos superiores. Del lado derecho, los segmentos superiores son el segmento 7 y el segmento 8, y del lado izquierdo el 4 y el 2. ¿Cierto? Entonces, esto es superior. Doctor, ¿cómo así superior? Cerca del diafragma. Y esto es inferior. Doctor, ¿cómo así inferior? Cuando ya está finalizando el hígado. Fíjate que aquí se ve el páncreas y aquí se ve esta vena, que es la vena esplénica. Doctor, ¿usted cómo sabe que es la esplénica? Pues porque va para el vaso, sale del tronco celíaco y va viajando por detrás del páncreas. Entonces, yo no les dije los segmentos porque no lo tuvieran que conocer, sino para que supieran interpretar los reportes de radiología en las rondas médicas cuando les hablen de que una lesión se encuentra localizada en determinado segmento. Bueno, las concentraciones de bilis hepática de los solutos, esto es importante desde el punto de vista hidroelectrolítico. Otro porque es importante, si un paciente tiene una lesión de vía biliar o tiene una fístula biliar, es muy probable que desarrolle desequilibrios hidroelectrolíticos que se manifiesten neurológicamente o desde el punto de vista muscular, sea de la musculatura estriada o de la lisa. Entonces vas a tener un paciente que, por ejemplo, puede cursar con una lesión iatrogénica de vía biliar o con una fístula biliar y tenga un descenso del potasio. Entonces, ¿por qué se le desciende el potasio en un paciente que tiene una fístula biliar? Hombre, porque la bilis contiene una concentración de potasio de 4.2 a 5.6 milequivalentes por litro, que es similar a la concentración del plasma. ¿Por qué se le baja el sodio a estos pacientes? Hombre, porque la bilis contiene 132 a 165 milequivalentes por litro de sodio, que es similar a la concentración del plasma. Igualmente el magnesio, con 1.4 a 3, similar el cloro y el bicarbonato. Muchos de estos pacientes van a ingresar con procesos de acidosis metabólica y se encuentra que si tienen una fístula biliar se explica por esta razón. Entonces les pueden preguntar en la ronda ¿por qué el paciente va a presentar disminución del bicarbonato con una fístula biliar? La respuesta del doctor, porque la bilis contiene una concentración de bicarbonato de 17 a 55 milequivalentes por litro. Y están ya los productos de la digestión, que son el motivo por lo cual esos órganos se incluyen en esta charla, que ayudan con el proceso digestivo, los órganos paraalimentarios, pues los ácidos biliares, exactamente de 3 a 45 milimoles, los fosfolípidos, el colesterol y las proteínas. ¿Cuándo se forman los cálculos biliares? Sería la pregunta que sigue. Los cálculos biliares se forman cuando estos cuatro pierden, estos cuatro que están acá, los ácidos biliares, los fosfolípidos y el colesterol, entre ellos se encuentran en diferentes concentraciones en la bilis, y cuando el colesterol aumenta, porque el paciente tiene una alta ingesta de grasa, eso hace que la bilis se solidifique, pase de ser un estado líquido a un estado sólido. Fíjate que la bilis contiene una concentración bastante amplia en cuanto a márgenes superior e inferior de colesterol de 60 a 320. ¿De qué va a depender? De la dieta que tenga el paciente. Entonces, entre más alto sea el consumo de colesterol, más lipogénica va a ser esa bilis y muy seguramente se va a solidificar. No hay duda de que a nivel del abdomen, el principal síntoma dentro de la semiología paralimentaria va a ser el dolor. Entonces, en los pacientes con dolor de hígado, de vesícula biliar o de vías biliares o de páncreas, que son las principales glándulas paraalimentarias, va a ser el dolor referido en el hipocondrio derecho y en el epigastrio. Ahí normalmente va a llegar. Ya cuando llegue un paciente con la referencia de dolor, muy probablemente sea una afectación de estos órganos. Obviamente puede venir con ictericia, pero el paciente no consulta casi siempre por la ictericia, sino por el dolor.
Ya que uno se dé cuenta que tiene ictericia durante la exploración física es otra cosa. Entonces vemos cómo el dolor puede migrar. Por ejemplo, la inflamación de la vesícula migra hacia el hombro derecho o hacia el costado derecho. Y la de la pancreatitis se puede presentar en el epigastrio y migra hacia la espalda. Entonces va a ser el paciente que después de la ingesta de una comida copiosa va a presentar un dolor en el costado derecho, en caso de que sea una patología benigna. Si es una patología maligna, el paciente va a llegar por disminución del peso, por disminución de la ingesta y por ictericia. Los procesos malignos no duelen, a diferencia de los benignos. Acá tenemos una imagen sacada del libro de Schwarberg y Carney, donde nos damos cuenta en la imagen A cuáles son los sitios de predominante dolor a nivel de la vesícula, o sea, cuando la vesícula se encuentra inflamada. Entonces vemos con 64 pacientes del epigastrio, 50 refirieron dolor en el hipocondrio derecho. E incluso hay un grupo grande, no despreciable, 24, que refiere dolor en el hipocondrio izquierdo. Eso pasa frecuentemente. El paciente llega por un dolor en el hipocondrio izquierdo, uno piensa que es el vaso, pero realmente la ecografía lo que reporta es una inflamación de la vesícula. Tenerlo pendiente. Y en la imagen B habla de la migración del dolor. Mira, por ejemplo, que la importancia del área interescapular. Muchos pacientes refieren el dolor hacia el área interescapular, que es esta que está acá. O sea, el dolor les inicia en el hipocondrio derecho, pero se les migra a área interescapular. Hay ciertos signos que son clásicos que hay que conocer. Por ejemplo, el síndrome de Courvoisier-Terrier. ¿Qué es el síndrome de Courvoisier-Terrier? Un paciente adulto, por ahí de 70 años, masculino, que llega por ictericia. Usted lo examina, efectivamente tiene las escleras ictéricas y la piel amarilla. Lo acuesta en la camilla, le pregunta si le duele el abdomen, el paciente le dice que no. Pero usted le palpa una masa debajo del reborde costal derecho. Usted piensa que es la vesícula y usted le palpa, ¿le duele? No, no me duele. Entonces hay una vesícula biliar palpable, distendida, llena de bilis, pero no dolorosa en presencia de ictericia. ¿Eso qué quiere decir? Que muy probablemente hay una obstrucción, no de tipo inflamatorio, porque si no le dolería al paciente, sino de tipo tumoral. O sea, puede haber un tumor en la cabeza del páncreas que esté obstruyendo el paso de la bilis a través del colédoco intrapancreático, un tumor en el propio colédoco, se llama colangiocarcinoma, un tumor en la ampolla de Vater, que se llama puloma, o un tumor en la propia vesícula biliar. Entonces, ese signo de cuando hay una vesícula palpable, no dolorosa, acompañado de ictericia, se llama signo de Courvoisier-Terrier, que es este que ven acá. Es importante conocerlo. ¿Sí? Ya cuando ustedes tienen una vesícula palpable, dolorosa, no se llama signo de Courvoisier-Terrier, sino simplemente se llama así, vesícula palpable, dolorosa. Quiere decir que hay una inflamación aguda de la vesícula biliar, seguramente por un piocolecisto. ¿Qué es el piocolecisto? Cuando la bilis hace éxtasis al interior de la vesícula, las enterobacterias migran hacia allá y eso favorece la colonización bacteriana de la bilis por enterobacterias y aparición de pus. Aquí, por ejemplo, tenemos el síndrome de Murphy, que sería todo lo contrario al síndrome de Courvoisier-Terrier. El síndrome de Murphy es en patologías benignas y en patologías litiásicas, un dolor causado en inspiración al comprimir el cuadrante superior derecho del abdomen. ¿Cómo así? Llega el paciente. Doctor, es que tengo mucho dolor acá en donde, en el hipocondrio derecho, usted se da cuenta que él señala ahí en la parte superior del abdomen, lo acuesta en la camilla, le pide al paciente que inspire, le hace una palpación suave en la región del hipocondrio derecho y el paciente detiene la respiración. Esa es la descripción clásica del signo de Murphy. Y aquí tenemos las causas de dolor abdominal en el cuadrante superior derecho. Como se pueden dar cuenta, casi todas son órganos paraalimentarios, que es el tema de hoy, a nivel biliar, el cólico biliar. ¿Qué es el cólico biliar? El cólico biliar es un dolor, como su nombre lo dice, tipo cólico, o sea que sube y baja, va y viene, aparece y desaparece, que no tiene una intensidad horaria superior a 6 horas ni menor a media hora. El casi siempre quiere decir que hay un calculito que está tratando de salir por el conducto cístico y no ha podido, o sí pudo, pero produjo dolor en su intento. La colecistitis aguda ya se acompaña de un dolor que casi siempre supera las 4 a 6 horas. Es un dolor de una mayor intensidad y puede acompañarse o no de vesícula palpable. O sea, ya hay una inflamación de la pared de la vesícula. Ya no simplemente hay un cólico biliar, sino que hay una respuesta inflamatoria localizada
a nivel de la pared de la vesícula porque el cálculo no puede salir de ella. La colangitis aguda, ¿qué es? Cuando uno de esos cálculos logra salir hacia la vía biliar, pero no logra pasar el esfínter de Oddi, que como su nombre lo dice, es un esfínter y siempre está cerrado, pues produce una obstrucción a nivel de esa vía biliar. Yo les había explicado que la vía biliar se forma de la unión del conducto hepático común con el conducto cístico. Entonces comienza una éstasis de bilis y esa éstasis de bilis obviamente puede ser infectada por enterobacterias, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, y eso produce presencia de pus a nivel de la vía biliar. El asunto con el pus ahí en la vía biliar es que ese pus asciende rápidamente al hígado y produce una inflamación hepática y las manifestaciones entonces son un poco más sistémicas. El paciente va a llegar con fiebre, con ictericia, con dolor en hipocondrio derecho. Y si ya se produce una afección purulenta del hígado, pues va a haber signos de falla orgánica. ¿Cuál es, doctor? Alteración del estado de conciencia, que también se encuentra en el Quick-SOFA, y disminución de la sistólica, hipotensión arterial. La dentada de Reynolds. Así se conoce al síndrome de falla orgánica producido por una colangitis con afectación hepática. Entonces, fíjate cómo un paciente puede llegar solamente por dolor menor de 6 horas hasta el otro extremo, que es el paciente que tiene un dolor de más de 6 horas, vesícula palpable, hipotensión, alteración del estado de conciencia, fiebre, ictericia y dolor en hipocondrio derecho. La disfunción del esfínter de Oddi, es bueno que sepan qué es. No lo van a manejar mucho, pero, por ejemplo, si al paciente ya le quitaron la vesícula, le sacaron todos los cálculos que tenía, incluidos si tenía la vía biliar, y el paciente sigue con dolor, muy probablemente sea que ese esfínter de Oddi no se relaja lo suficiente para permitir el paso de la bilis desde la vía biliar hasta el duodeno. Entonces eso produce una distensión de la vía biliar y produce dolor. Esa enfermedad se llama disfunción del esfínter de Oddi y es la enfermedad que sospechamos en aquellos pacientes que llegan con un cólico biliar pero ya no tienen vesícula y tampoco tienen coledocolitiasis. A nivel del hígado, pues las enfermedades son muchas, las infecciones por los virus de tipo hepatotropo, el virus de la hepatitis A, el de la hepatitis B, el de la hepatitis C, siempre el paciente va a llegar por dolor en hipocondrio derecho, pero es un dolor sordo, no es un dolor tipo cólico, es un dolor que está ahí como constante, como que siente una sensación de peso a nivel del hipocondrio derecho, puede asociarse a ictericia, puede asociarse a aumento en la coloración de la orina, o sea, porque la bilirrubina conjugada es la que se excreta por la orina, coluria, y las heces pueden salir blancas, a lo cual se conoce como semiológicamente como acolia. La perihepatitis, el síndrome de Fix-Hughes-Curtis. Tuvimos más o menos hace como 6 meses una paciente. Nos solicitan interconsulta al servicio de ginecología que valoró una paciente de más o menos 20 años con dolor en la zona baja y alta del abdomen. Tiene dolor a la movilización del cuello uterino, al tacto vaginal. Entonces, la paciente la pasan porque ellos descartaron supuestamente una EPI, una enfermedad pélvica inflamatoria. Tiene alteración de las transaminasas, estaban un poco elevadas, más o menos en 100 cada una, la TGO y la TGP. Tiene un incremento leve de la fosfatasa alcalina en 400 y se encuentra un poco ictérica. Entonces la paciente se lleva a la laparoscopia y se encuentra que tiene una vesícula inflamada, se encuentra que tiene un hígado inflamado y se encuentra que tiene presencia de pus alrededor del hígado y alrededor de la vesícula. Se convierte la cirugía, se quita el material de la laparoscopia, se hace la laparotomía y se palpa la vesícula y no se encuentran cálculos como efectivamente lo decía la ecografía. No se encuentran cálculos en la vía biliar, se descarta la presencia de una coledocolitiasis y colangitis y, oh sorpresa, se mira la pelvis y la pelvis ya está totalmente inflamada, llena de pus. Entonces, ¿qué es el síndrome de Fix-Hughes-Curtis? El síndrome de Fix-Hughes-Curtis es una migración bacteriana desde los órganos pélvicos de la mujer hacia la serosa del hígado y de la vesícula, que va a producir un dolor en hipocondrio derecho con elevación de bilirrubina y transaminasas, pero el tratamiento es el drenaje de la pelviperitonitis y la colocación de terapia de tipo antibiótico.
no es necesario operar al paciente de colecistectomía, porque cuando la infección ceda, la vesícula queda sana otra vez. Entonces ese es un caso interesante que tuvimos más o menos hace 6 meses en el Erasmus y se llama así síndrome de Fix-Hughes-Curtis. El acceso hepático, pues como su nombre lo dice, es un acceso al interior del hígado. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas de un acceso hepático? Las mismas de una colangitis. Va a llegar un paciente con dolor en hipocondrio derecho, con fiebre nocturna. Al examen físico vamos a encontrar un poco de ictericia, no mucho, un poquito, dependiendo de qué tan grande sea la afectación. Y el paciente puede referir o no deposiciones líquidas en los días anteriores. Entonces, ese paciente, ¿qué se hace con él? Pues se le hace la ecografía y se hace el diagnóstico. Se inicia la terapia antibiótica y si es necesario drenar el acceso, ya no se hace cirugía, sino que se drena por vía percutánea. La radiología intervencionista hace eso. Bueno, hay otros síndromes un poco más raros, como el síndrome de Buch-Chiari, que es cuando hay una compresión a nivel portal, digamos que va a presentar síntomas de hipertensión portal y la principal es la ascitis. Conclusión, todo paciente con ascitis, o sea, que llega con abundante líquido en la barriga, ese paciente con ascitis hay que hacerle una ecografía Doppler portal para medir el flujo portal y si el flujo portal está disminuido, hay que investigar la causa. Puede ser la causa más frecuente en nuestro medio es la cirrosis hepática, pero hay otras causas diferentes que vamos a ver más adelante. Bueno, vamos a ver si vamos esto. La pancreatitis aguda y crónica, otra glándula, órgano paralimentario. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de pancreatitis? Las vimos ayer. Dolor en epigastrio, dolor en mesogastrio, que se irradia en banda, que se mejora cuando el tórax se inclina, se puede asociar o no a ictericia. Si la pancreatitis es localizada en la cabeza del páncreas y produce compresión extrínseca del colédoco. Si es una pancreatitis crónica, el paciente puede ya tener manifestaciones de insuficiencia endocrina, diabetes mellitus, insuficiencia exocrina, la presencia de esteaturrea, o sea, bastante grasa a nivel de las heces, producto del no metabolismo de las mismas durante la digestión. Bueno, para esto, esta es una imagen de una vesícula biliar inflamada con presencia de líquido perivesicular, presencia de bandas de fibrina, y fíjate cómo los órganos vecinos están afectados, a lo cual se llama peritonitis localizada. Quitamos la vesícula y ¿qué encontramos dentro? Esto que está aquí. Esto produce los buñuelos que consumen los estudiantes de medicina cuando salen de rotación. Mira, todo esto es puro colesterol. Un cálculo extremadamente gigante. Esto es un paciente joven, no era un paciente tan anciano. Hubo que convertir la cirugía porque definitivamente era imposible sacarla por laparoscopia. Mira el tamaño de ese cálculo. ¿Cuáles son los exámenes que le pedimos al paciente? Pues hemograma. Doctor, ¿para qué hemograma? Para ver si hay leucocitosis. Si hay leucocitosis y taquicardia, muy probablemente ese paciente no tenga un cólico biliar, sino que tenga una colecistitis. Bilirrubinas para ver si hay o no un cálculo impactado en la parte final de la vesícula que por la inflamación de las paredes produzca una compresión de la vía biliar. Esto que está acá. Por eso pedimos bilirrubinas. O para determinar si uno de estos cálculos más pequeños logró salir por acá por el conducto cístico, migró, pero se impactó en el esfínter de Oddi. Y eso produce una éstasis de bilis, que la bilis se devuelva retrógradamente hacia el hígado y produzca un aumento de la bilirrubina, un aumento de las transaminasas, un aumento de la fosfatasa alcalina, un aumento de la gamma-glutamiltranseptidasa. Si ese calculito pequeño salió por el conducto cístico y se quedó impactado ya no en el esfínter de Oddi, sino en el conducto común, en caso de que lo haya, con el conducto de Santorini y de Wilson, entonces produce un éxtasis de las enzimas pancreáticas, el páncreas comienza a hacer lisis dentro de él y se eleva la amilasa y produce pancreatitis. Tiempos de coagulación, ¿por qué? Porque si el cálculo chiquitico sale por aquí, se impacta acá en el colédoco, la bilis no puede descender, entonces se altera el proceso de la coagulación. Doctor, ¿y por qué se altera el proceso de la coagulación? Porque entonces esta bilirrubina no puede llegar al duodeno y no se puede producir la síntesis de los factores de vitamina K dependientes, creo que son el 2, 7, 9 y 10. Entonces los tiempos de coagulación se prolongan y se aumentan enseguida.
Electrolitos, ya les dije la concentración de sodio y potasio de la bilis. Pruebas de función renal, en el caso que hay una afectación hepática, se puede producir una falla multiorgánica ahí, se puede producir un incremento de la creatinina, del BUN y de la urea. Y gases arteriales, buscando de pronto si el paciente está séptico, la presencia de acidosis metabólica. Entonces, una vez ya hemos interrogado al paciente, ya le examinamos, estos son los exámenes que le vamos a pedir junto con la ecografía, esta que está acá. Entonces, en la ecografía que vamos a ver un engrosamiento de las paredes de la vesícula, presencia de cálculos. Esos cálculos producen una sombra acústica posterior, que es que el sonido viene viajando por acá, llega hasta aquí, aquí se queda, entonces hay un silencio en el sonido. Ese silencio en el sonido, porque no pasa sonido por detrás de estos cálculos, se conoce como sombra acústica posterior. Entonces, cuando hay un incremento en el diámetro de la vesícula, o en la pared de la vesícula mayor a 2 milímetros, se hace diagnóstico ecográfico de colecistitis. Si solamente hay cálculos, pero la pared de la vesícula es delgada, como en este segmento que se observa aquí, solamente hay colelitiasis. Y si hay presencia de cálculos impactados acá en la bolsa de Hartmann o en el colédoco, ya se llama coledocolitiasis. Entonces, estos son los criterios diagnósticos, los van a preguntar en ronda bastante, de la guía de Tokio 2018, que son las últimas que salieron. Hay 3 criterios. Esto es fácil. Simplemente los criterios A son los criterios de inflamación. O sea, el paciente ya con signo de Murphy, con un dolor y con la sensibilidad en el hipocondrio derecho. Signo sistémico, pues cuando ya la cosa pasa a una respuesta inflamatoria sistémica y hay fiebre, PCR de elevada, recuento de leucocitos elevado. Si tienes estos dos o tienes uno de estos dos, haces un diagnóstico probable. Pero necesitas la ecografía o la tomografía o la colangioresonancia o el TAC con colangiograma para poder determinar si hay o no presencia de inflamación de la vesícula. Entonces, el diagnóstico definitivo, lo ven en la parte inferior de las pantallas, es un ítem A más un ítem B o C, con un C. Entonces, mira, aquí, por ejemplo, este es un paciente que lo vimos en el postoperatorio, hubo que convertirlo, o sea, no se pudo hacer por la laparoscopia. Esta es una incisión subcostal de Kocher grandísima, para no llevarnos la vía biliar, de una colecistitis gangrenosa. O sea, cuando entramos y tomamos la vesícula con las pinzas, se deshizo la vesícula en las pinzas. Entonces, pues obviamente si uno sigue disecando, hay peligro que la disección llegue hasta la vía biliar y hagas una lesión de vía biliar. Entonces es mejor convertir al paciente. Criterios de gravedad de la colecistitis, o sea, que la colecistitis se clasifica también como grave, al igual que la pancreatitis. Hombre, pues son los mismos de ayer, los criterios de falla orgánica. Les recuerdo cuáles son los criterios de falla orgánica: hipotensión, alteraciones neurológicas, insuficiencia pulmonar con una disminución de la PAFI por debajo de 300, insuficiencia renal, insuficiencia hepática, dada por elevación de los tiempos de coagulación, y trombocitopenia, que también te da la insuficiencia hepática. Entonces, si hay cualquiera de estos, uno solo es un criterio de gravedad. Hay que operar inmediatamente al paciente y trasladarlo a la unidad de cuidados intensivos. Doctor, ¿cómo hago yo para diagnosticar eso que está ahí? Pues le toma la presión al paciente cuando llegue, le hace la escala de Glasgow, le toma unos gases arteriales, le pide unas pruebas de función renal, le pide unos tiempos de coagulación y le pide un hemograma. Así es el diagnóstico. Entonces, mira lo que yo te explicaba anteriormente, cuáles son las diferentes patologías que se pueden presentar dependiendo de si el cálculo se queda impactado aquí, se queda impactado acá o se queda impactado acá. Doctor, ¿qué pasa si se queda impactado aquí? Pues que puede inflamar todo esto y comprimir la vía biliar. Pero no hay un cálculo dentro de la vía biliar, por lo tanto el paciente no necesita una CEPRE, sino que necesita es que le quiten la vesícula. Que se queda impactado aquí y produzca una éstasis de bilis y produzca una coledocolitiasis y colangitis. Entonces aquí sí necesita una CEPRE que entre por aquí una canastilla y saquen el cálculo y lo echen a duodeno. Y si se queda infectado aquí, pues puede producir lo mismo, una colangitis, pero asociado a una pancreatitis. Entonces, ¿qué necesita el paciente? Que le hagan la CEPRE y le saquen este montón de cálculos y después, para que estos no vuelvan a migrar acá, quitar la vesícula. Por eso, después de una CEPRE siempre se hace colecistectomía. En los países industrializados y en la clínica Santa Ana ya se está haciendo al mismo tiempo. Se hace la CEPRE y después se hace la colecisto, todo ahí mismo en quirófano. Bueno, el diagnóstico de pancreatitis ya lo habíamos visto ayer: dolor, niveles elevados de enzima y hallazgos ecográficos o tomográficos. Esto es importante que lo conozcan. Como médicos hospitalarios se pueden encontrar con esto. Es una lesión iatrogénica de vía biliar. Aquí está el conducto cístico, este que está aquí.
A veces el conducto cístico se inflama demasiado. Entonces, al inflamarse demasiado, el cirujano, pues lastimosamente piensa que todavía es vesícula y no coloca los clics acá, aquí donde los debe colocar para quitar toda esta vesícula. Lo coloca acá, en el colédoco, pensando que es el cístico y lo quita. Entonces, como te das cuenta, pierde contigüidad este conducto con este conducto que está aquí. Y al perder contigüidad, pues obviamente va a haber una salida de bilis hacia todo el abdomen y eso se llama lesión de vía biliar. ¿Cuál es el tratamiento? A modo de cultura general, para que sepan qué es una gastroyeyunoanastomosis o una derivación biliodigestiva, que simplemente es que a la vía biliar proximal que quedó, yo le anastomoso un asa de yeyuno. Por eso se llama derivación biliodigestiva. Y ese es el tratamiento de la lesión de vía biliar. ¿Esto qué es? Es una presencia de una... Este es un TAC de abdomen con contraste. Doctor, ¿usted cómo sabe que es con contraste? Porque mira el contraste en la aorta. Está totalmente la aorta dibujada. Mira cómo el hígado capta contraste. Entonces tenemos una lesión de bordes irregulares que afecta el lóbulo derecho del hígado, donde hay presencia de gas en su interior. Gas en un órgano sólido es igual a infección. Y que no hay una buena captación de ese medio de contraste, o sea que ya hay tejido necrótico. Esto es típico del acceso hepático. Doctor, ¿cómo me va a llegar ese paciente? Se va a llegar con fiebre, con ictericia, con dolor en hipocondrio derecho. Pero eso no es la triada de la colangitis, también puede ser la triada del acceso hepático. ¿Cómo hago la diferencia del diagnóstico? Pues con una ecografía. Y en la ecografía sí se ve el acceso, se ve pequeño y tú le pides una tomografía y ya miras la real magnitud del proceso infeccioso. Doctor, ¿cómo se produce para que una bacteria llegue ahí? ¿Cómo hace? Pues como te había dicho anteriormente, si aquí hay un cálculo, aquí, y aquí hay éstasis de bilis, esa bilis se puede colonizar y ese pus puede ascender al hígado. ¿Y qué pasa cuando asciende al hígado? Esto. Entonces la principal causa, bueno, una de las dos principales causas en Colombia de acceso hepático es la colangitis ascendente. Aquí vemos otro acceso hepático, pero ya en el lóbulo izquierdo del hígado. Exactamente igual. Esto sí es un TAC simple. Otro, ¿usted cómo sabe que es un TAC simple? Porque la aorta no dibuja contraste. Y esto que se ve acá, que es como contraste, es una calcificación de tipo ateromatoso. El hemangioma hepático. Esta es una imagen que vimos ayer en consulta externa, acá en el hospital, donde la paciente llega para su control anual de una lesión sólida en el lóbulo izquierdo del hígado. Entonces trae la colangioresonancia o la resonancia de abdomen y se observa el hígado con una lesión de bordes definidos que no produce degeneración del parénquima adyacente a nivel del hígado. Esta es la simple, la colangioresonancia simple, y la contrastada es esta que está acá. Entonces ya en la contrastada vemos que hay una captación aumentada de contraste, o sea que es un tumor de tipo vascular. Probablemente se correspondería entonces con la presencia de un hemangioma hepático. El hemangioma hepático no se le hace nada, solamente se le hace una observación periódica para ver si crece. Pero de resto no es un tumor que se convierta en algo maligno. Cuando ya son hemangiomas extremadamente grandes, o sea que ocupan todo el hígado, el problema es que se rompan y sangren y produzcan la muerte del paciente. Entonces en ese caso lo que se hace ya no es cirugía, sino una arteriografía, o sea se entra a la arteria aorta y por vía endovascular se produce una disminución del flujo de ese hemangioma. Esto es otro paciente que tuvimos en la UCI de la clínica Santa Ana, un muchacho de más o menos 16 años que iba en moto y se pegó en el abdomen, trauma cerrado abdomen. Ingresa álgido con un dolor en el hipocondrio derecho, pero gracias a Dios, un sangrado de tipo hematoma intraparenquimatoso que no alcanzó a romperse. Entonces no hay líquido libre en el abdomen. ¿Cuál es el manejo de esto? Manejo conservador. No se opera al paciente. Se le hace la arteriografía, se trata de entrar acá al tronco celíaco, venas hepáticas, y ahí se coloca un coils o una sustancia esclerosante para tratar de disminuir el flujo a este hematoma. Se deja al paciente en observación en unidad de cuidados intensivos por varios días
Y si no hay un descenso de la hemoglobina, no aparecen datos de abdomen agudo, o sea, no hay señales de que se haya roto el hematoma expansivo, pues no se le hace ningún tipo de manejo. ¿A ustedes de qué les sirve saber esto? Pues que en el trauma cerrado de abdomen, el paciente hemodinámicamente estable, el protocolo es hacer tomografía con doble contraste, siempre. Y en la tomografía, cuando te dé esta lesión, no hay que salir corriendo a operar al paciente, sino hay que darle manejo observacional. Cuando el hígado viene cirrótico, esa es otra manifestación clínica. Nada más ayer llegó al hospital un paciente con ascitis, le sacamos como 5 litros más o menos. ¿Por qué se produce la ascitis? Entonces viene aquí el flujo por la vena porta, proveniente de las venas mesentéricas superior y de la mesentérica inferior, y trata de pasar por el hígado. No puede. Entonces hay un aumento de la presión portal y se abren circulaciones portosistémicas que en vida embrionaria estaban cerradas. Entonces eso produce un aumento de la presión hidrostática dentro del vaso y salida de líquido al exterior, que en este caso es el compartimiento intraabdominal. Esta imagen sirve para explicar varias cosas. La cabeza de medusa. Doctor, ¿cómo se produce la cabeza de medusa? Pues de la siguiente manera. Está la vena porta se comunica con la vena umbilical, las venas umbilicales se comunican con las venas que están alrededor del ombligo por debajo de la piel. Entonces cuando hay un flujo retrógrado, se produce un éxtasis venoso a nivel de estas venas y el paciente llega con la semiología de cabeza de medusa. Cuando el paciente llega con un sangrado digestivo alto, o sea, vomitando sangre, doctor, ¿qué tiene eso que ver con la cirrosis? Pues ¿qué es la causa? Llega acá la vena porta se comunica con la vena coronaria estomáquica, que es la gástrica izquierda con las venas gástricas cortas y con las venas esofágicas y gástricas inferiores, y esta se comunica con la vena ácidos y con la vena cava. Como la presión en la vena cava y en la vena ácidos es superior que aquí, entonces esta sangre llega hasta aquí y hace una gran éxtasis, produce varices esofágicas y esas varices esofágicas cuando se rompen sangran. Por eso el paciente con cirrosis hepática puede debutar con una descompensación de la cirrosis, que es el sangrado digestivo alto. Esto es una sonda que es la zona de Sengstake-Blackmore, donde simplemente ¿qué hacen? Introducen esto por vía endoscópica. Este balón lo insuflan de manera temporal, obviamente, para que se produzca una compresión extrínseca de las varices esofágicas. Y este lo insuflan dentro del estómago para que se produzca una compresión extrínseca de las varices gástricas. Esto simplemente es una medida salvadora para tratar de hacer hemostasia en este lugar tan difícil. O sea, la hemostasia es aquí, en la parte distal del esófago y acá en el estómago. Entonces yo lo que hago es que insuflo este balón, esto se hace en sala de endoscopia, lo posiciono y con eso temporalmente el sangrado disminuye. Obviamente que eso no resuelve la patología de base. ¿Cuál es la patología de base? La cirrosis hepática, cuyo único tratamiento hoy en día es el trasplante hepático. Las varices esofágicas, cuando no son tan grandes, 1, 2, 3 varices, o cuando se localizan o se identifican mejor antes de que sangre, se le hace una ligadura endoscópica. La ligadura endoscópica simplemente es que por el endoscopio se localiza la varice y se le coloca una banda de caucho. Literalmente es una banda de caucho que hace que la varice esté, digamos, con disminución de su flujo y ya no pueda sangrar. La clasificación de Chilput me sirve a mí porque esto yo lo saco de manera semiológica. Doctor, ¿por qué de manera semiológica? Porque si el paciente tú hablas con él, buenos días, ¿cómo estás, señor? No responde. Puede que tenga una encefalopatía grado 4. Entonces el paciente tenga una disminución del TLAC. Y la encefalopatía te habla de qué tan avanzada está la cirrosis hepática. Puede que sea simplemente una encefalopatía grado 1. ¿Cuáles son las manifestaciones? Pues una alteración, por ejemplo, del patrón del sueño. No durmió en toda la noche, lleva una semana que no duerme y él normalmente duerme. Diagnóstico de encefalopatía grado 1. Entonces, bueno, tú hablando con el paciente te das cuenta qué grado de alteración tiene, si tiene alteración de las funciones cognitivas superiores, juicio, cálculo, raciocinio, pensamiento abstracto. Posteriormente, entonces tú te lo quedas mirando y ves si tiene ascitis. Le dice, acuéstese en la camilla y mira si tiene ascitis. Definitivamente tiene ascitis. El de ayer tenía ascitis. Hay que hacerle paracentesis. Pues si no tiene ascitis, eso te da un solo puntaje. Si tiene ascitis, atención, ya te da 3, 4 puntos. Y después vienen los exámenes de laboratorio.
Pero tú mirando al paciente puedes darte cuenta si tiene la bilirrubina aumentada porque va a tener ictericia. Puedes darte cuenta si tiene de pronto la presencia de desnutrición proteico-calórica si la albúmina está baja. Y si tienes signos cutáneos de coagulopatía, pues también te vas a dar cuenta. En definitiva, le pides tiempos de coagulación, albúmina y bilirrubina y con esto sacas el chip. Doctor, ¿a mí de qué me sirve saber esto? Pues mira, no va a ser lo mismo un paciente que tenga diagnóstico de cirrosis hepática, que no esté amarillo, que esté bien nutrido, que no esté coagulopático, que no tenga ascitis y que no esté encefalopático, a un paciente que sea todo lo contrario. Doctor, pero ¿de qué me sirven? Sigo sin entender. De que este paciente que no tiene nada de esto es candidato a trasplante hepático y puede, en determinado caso, llegar a curarse. En cambio, ya no. Simplemente se le hacen medidas paliativas. ¿Listo? Bueno, mira, aquí está la semiología de la fractura hepática durante un trauma cerrado de abdomen. Esto sí es una lesión severa. Mira cómo se produjo lóbulo izquierdo, lóbulo derecho, presencia de una fractura hepática con salida de sangre a toda la cavidad peritoneal. Esto se da muy frecuentemente en Colombia en los accidentes de tránsito, sobre todo en los accidentes en moto. Entonces, aquí sí usted no se puede quedar con este paciente en el servicio social o en el hospital de tercer o cuarto nivel que esté trabajando, sino que debe solicitar valoración por cirugía general. Debe hacerle manejo inicial del ATLS, o sea, debe mirar la vía aérea, si hay lesión o no, asegurar e intubar al paciente. Debe garantizar 2 accesos venosos centrales periféricos. Debe garantizar líquidos endovenosos a una dosis de 40 cc por kilo día. Si está en shock, un bolo de 1000 a 1500 de solución salina. Debe garantizar una sistólica en niveles cercanos a 90. Ya no se está manejando que la sistólica se eleve tanto a 120, a 130, a 140 punta de líquido, porque entonces afecta el proceso de la coagulación. ¿Cómo así, doctor? Hombre, pues que las plaquetas llegan hasta este punto, se agregan acá y si usted coge y sube la presión abruptamente a punta de líquido, pues tumba ese trombo que está ahí. Entonces acá tenemos otra laceración hepática secundaria a un disparo en la parte superior izquierda del abdomen que resulta en una perforación colónica. El paciente hay que operarlo, sí, pero también se ve un trauma hepático acá y presencia de líquido libre. Doctor, ¿usted cómo sabe que ese paciente está perforado? Pues le dieron a tomar contraste oral y el contraste oral debe permanecer dentro de las vísceras huecas. Mira aquí cómo se salió. Y ya no está dentro de las vísceras huecas, sino que está adyacente al hígado. ¿Cómo llegó ahí? A través de un hueco. Una fractura, mira cómo se ve un TAC sin contraste con la presencia de un sangrado intraparenquimatoso. Bilioperitoneo. Se puede ocasionar presencia de bilis al interior del abdomen o un bilioma al interior del hígado, producto de la ruptura de una vía biliar. Doctor, ¿qué pasa si una vía biliar se rompe al interior del hígado? Pues que se origina un bilioma, que es esto que está acá. Y si se rompe a nivel del hígado, pero hay salida a cavidad peritoneal, pues se produce un bilioperitoneo. Y si esa bilis se infecta, se produce una peritonitis biliar. Lo mismo, trauma hepático. Esta imagen es muy importante que se queden con ella, porque es la presencia de sangre a nivel del espacio peritoneal, perihepático. Otra lesión hepática. Todas estas requieren manejo ATLS, valoración por cirugía general. Otra lesión hepática, esta que se observa acá, en el lóbulo hepático derecho. Esto es una arteriografía, que yo les he conversado mucho de ella. Una arteriografía simplemente es que a través de los vasos sanguíneos yo avanzo con una guía, que es esta que está acá, no sé si la alcanzan a ver, y en esa guía inyecto medio de contraste y veo cuando hay escape de sangre hacia el exterior. En este caso no había escape de sangre, pero había una malformación traumática a nivel del vaso. Entonces colocamos ahí, por esa misma vía, un coil, que es como una colita de cerdo metálica, con el objetivo de producir una trombosis de ese vaso y que se disminuya el riesgo de sangrado. La cirugía, de preferencia, la laparotomía exploradora, se ve el trauma. Cuando es una fractura muy grande, se luxa el hígado. Doctor, ¿cómo así se luxa? O sea, se corta el ligamento triangular, el coronar, el falciforme y el redondo, se saca el hígado del abdomen y se hace esta maniobra. Para eso le dije lo de los ligamentos. O simplemente, si no lo puedo sacar, meto la mano y hago una presión hemostática.
Si es sangrado venoso, puede que pare más o menos en 5 minutos. Le coloco unos Gelfand, que son esponjas sintéticas absorbibles de origen porcino, y que básicamente lo que hacen es hemostasia, empaqueto al paciente con varias compresas y lo vuelvo a revisar en 48 horas. ¿Cómo se empaqueta al paciente? Así como ven ahí. Eso es un empaquetamiento. Doctor, ¿dónde están las compresas? Acá. Compresas abajo, compresas arriba, unos Gelfand, y con eso puedo garantizar la hemostasia hepática. Aquí está, compresas arriba, mira, entre la pared del abdomen y el hígado, y puedo hacer hemostasia. Y esto pues un diagrama en corte sagital de cómo se debe empaquetar el hígado adecuadamente. Entre el diafragma y el hígado, pero para hacer que luxar el hígado, y por debajo del hígado y las vísceras. La maniobra de Prindle salva vidas. ¿Qué es la maniobra de Prindle? Simplemente es lo siguiente. Cuando tengo, por ejemplo, si yo tengo un daño en la tubería de mi casa, llamo al plomero cierra el control y después se va a reparar la respectiva tubería. Acá es lo mismo. ¿Cuál es la tubería? Pues lo que llega a través de la vena porta y lo que llega a través de la arteria hepática. Entonces yo con un clamp vascular clampeo todo ese flujo de sangre, eso me disminuye la sangre que está sangrando por allá en el trauma y puedo suturarlo. Después de que lo suturo, que hago la maniobra que vaya a hacer, sea el taponamiento, sea la colocación del espongostán, o sea simplemente la sutura con hilo, pues simplemente suelto aquí y veo si me dejo de sangrar. Esto ya es un poco más de cirugía de trauma. Para esto hay un fellow que se llama así cirugía de trauma, que básicamente son tratar los traumas de los pacientes, pero los más complejos que hay. Entonces mira que es una fractura casi que total del hígado, de todo el lóbulo hepático derecho. Entonces a este paciente toca clampear de la vena cava, tanto infrahepática como suprahepática, y clampear la maniobra de Prindle. Doctor, ¿para qué le clampean la vena cava? Bueno, ¿qué pasa? Todo lo que llega al hígado a través de la arteria hepática y a través de la vena porta no se devuelve por ahí mismo, sino que pasa a las venas hepáticas, de las venas hepáticas a la suprahepática y de las suprahepáticas a la vena cava inferior. ¿Qué pasa si la herida es de esas venas? Hombre, pues que si yo hago maniobra de Prindle, esas venas igual van a seguir sangrando porque ya la sangre está de aquel lado. Entonces yo necesito controlar es la cantidad de sangre en esas venas y lo hago clampeando tanto por debajo del hígado como por encima la vena cava inferior. Esto aísla totalmente el flujo vascular del hígado. ¿Para qué hago esto? Pues para que me dé tiempo de tomar unos puntos acá con sutura hepática a nivel de la herida y que no me siga sangrando. Si lo hago sin esto, pues lo puedo hacer, pero no se me van a ver las manos, ni el hilo, ni nada, pues del sangrerío tan grande que va a tener. Bueno, eso es lo que tenía hoy para comentarles sobre la semiología quirúrgica de los órganos alimentarios. Pues obviamente es un tema largo, porque son varios órganos, las parótidas, la sublingual, la submandibular, el hígado, las palatinas, el páncreas, la vesícula biliar, la vía biliar. Entonces, pues cada uno de ellos tendrá su tema a desarrollar. ¿Tienen alguna pregunta, algo que no hayan entendido, algo que quieren que amplíe? Bueno, veo que no hay preguntas. Entonces, supongo yo que todo está muy claro o que de pronto les da pena preguntar con tantas personas a su alrededor. Entonces, que pasen un excelente día y bueno, cualquier cosa estamos conversando. ¿Listo? Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Bueno, hasta luego.